Hola, buenos días. Mi nombre es María José Díaz, soy del programa de Ingeniería Agroecológica y el día de hoy vamos a hablar un caso de estudio el cual nos habla sobre una situación que es la del colapso de un edificio. Inicialmente, porque las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso. Bueno, no solamente sirven para organizar y describir los datos, sino que también son herramientas en donde se pueden interpretar, explicar y actuar frente a los diferentes fenómenos que trae la naturaleza. Por ejemplo, en la primera facilitan la comprensión del comportamiento de los datos, segundo permiten establecer relaciones entre las variables, tercero evalúan la variabilidad y el riesgo y por último sirven de base para poder tomar decisiones y proponer soluciones a futuros problemas. Para el segundo punto dice que debemos calcular la media, mediana moda y desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años. En la primera tabla podemos observar la información poblacional en donde nos indica el número de habitantes en la zona afectada por el colapso del edificio en los últimos 5 años, en donde viene del más reciente hasta el más antiguo, en donde primero vamos a calcular la media, que es el promedio en donde se hace la sumatoria de todos los datos dividido por la cantidad de datos existente y esto nos da un resultado de 10.880. Segundo, se calcula la mediana, que es el valor centrado ordenado en donde se organizan todos los datos y el valor de la mitad será el resultado de esta operación. Vuelvo y menciono de por qué es importante estas medidas estadísticas, es porque podemos elaborar modelos predictivos del comportamiento de estos sismos. Se pueden identificar puntos críticos en donde se requiera intervención, en donde se hace, por ejemplo, un reforzamiento estructural o donde se tengan en cuenta las normas de construcción, entre otras, y se puede hacer estrategias de mitigación de riesgo. Por ejemplo, al calcular la medida de la resistencia del suelo, ayuda a saber si el terreno tenía la capacidad estructural adecuada para soportar un edificio de 20 pisos, ¿sí? Seguido a esto, para calcular la moda es el valor que más se repite, pero en este caso no se repite ningún valor. En el cuarto punto calculamos la desviación estándar, que aquí no mostramos la fórmula original, pero esta es la operación en sí, en donde eh, se toma cada dato restado por la media, que es 10.880. Esta operación va elevado al cuadrado. Ya después de que se haga cada operación, se hace la sumatoria, se divide entre el número de datos menos uno y este resultado se va aplicado en una raíz cuadrada, en donde vamos a tener un resultado de 925.16, el cual esto no representa la cantidad de personas que estaban ahí, sino la variabilidad entre los años de que han sucedido estas, estos cambios, ¿sí? Si la media es de 10.880 habitantes y hay una desviación estándar de 925, esto nos indica que en los años variaron alrededor de este promedio entre 9.950 y 11.800 habitantes. Vuelvo y digo, no es la cantidad de personas, sino una medida de cuánto cambian estos datos entre sí. Seguido a esto, se calculan las medidas de tendencia central y de dispersión de la resistencia de la comprensión del suelo, ¿sí? En donde aquí podemos observar los datos de las características geotenéticas, en donde se tomaron 5 muestras, o sea, 5 puntos del edificio y se midió la resistencia a la comprensión del suelo, en donde se midió en megapascales, ¿sí? Para calcular las medidas de tendencia central, se calcula primero la media, en donde se hace la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos y esto nos da un resultado de 12.6 megapascales. La mediana pues se organizan todos los valores y el valor central será el resultado, que es 12.5 megapascales, y la moda pues como no se repite ningún valor no hay. Para calcular las medidas de dispersión se calcula el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo, y esto nos da como resultado 3.4 megapascales.
Y la desviación estándar, esta es la fórmula original, ya esta es la operación de los datos ya despejados de la fórmula de desviación estándar, y esto nos da un resultado de 1.3 megapascales. ¿Qué nos indica esto? Que la resistencia del suelo varía hasta 3.4 megapascales entre punto y punto. Si un punto tiene 10.8 megapascales y otro tiene 14.2 megapascales, esto podría indicar que hay una zona más débil que la otra, ¿sí? En promedio, cada valor de resistencia del suelo se aleja de 1.3 megapascales del promedio general, que es 12.6 megapascales, ¿cierto? Por eso es importante hacer todas estas operaciones para poder interpretar estos datos y hacer diferentes hipótesis de la situación. Para la distribución de la resistencia a través de un histograma, aquí podemos observar eh, los diferentes valores y los diferentes puntos de muestras que hubo en el terreno, en el cual este gráfico nos indica que eh, que la mayor parte de los valores de resistencia están entre 12.0 y 13.5 megapascales, lo que nos indica que hay una resistencia medio aceptable para algunas construcciones, ¿sí? Que hay presencia de zonas más débiles, sí, hay algunos valores que están entre 11.0 y 12.0 megapascales, lo que puede señalar zonas más blandas o zonas menos compactas en el terreno. Hay zonas más resistentes, como por ejemplo en el punto 2, en donde la resistencia superior es de 13.5 megapascales, lo que sugiere que el terreno no es homogéneo, ¿sí? Y todo esto lo podemos deducir en que el terreno no era uniforme y que ciertas áreas podrían no haber tenido la capacidad necesaria para poder soportar la carga estructural del edificio, y si el diseño y construcción no consideraron estas diferencias, es probable que haya un derrumbe o un colapso en este caso. En el otro punto hablamos sobre la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo. En conclusión, esta muestra nos indica que entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo hay una relación positiva moderada, ¿sí? En donde los puntos eh, mayor número en metros, el suelo presenta mayor resistencia a la comprensión. Entre mayor profundidad del nivel freático, mayor es la resistencia del suelo, valga la redundancia, como lo podemos observar acá en el punto 2, en donde el nivel freático es de 6.1 y tiene un rango de resistencia de 14.2 megapascales. En el siguiente punto debemos calcular la media, mediana y rango de la magnitud de los terremotos registrados. Eh, Hubo 5 terremotos, de esos 5 terremotos hay diferentes rangos de magnitud, en donde primero calculamos la media, en donde se eh, realiza la sumatoria de todos los datos dividido en la cantidad de datos, y esto nos da un resultado de 5.36. Se calcula la mediana, que es el valor central, que es de 5.4, y se calcula el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo, que es 1.7. Esto nos indica que hay cierta variabilidad entre el rango, que es de 1.7, con un máximo de 6.2. Y esto puede causar daños estructurales si el edificio o el suelo no están bien preparados. Por eso es muy importante sacar estas medidas estadísticas. La mediana, bueno, la mediana es casi igual a la media, lo que indica que la distribución era bastante equilibrada, sin valores extremos muy atípicos, ¿sí? Se puede decir que el terremoto de magnitud más alta generó, aquí podemos observar
las réplicas, que en el terremoto de 6.2 generó 21 réplicas y el terremoto más bajo, que fue de 4.5, solo tuvo 15 réplicas. Y en general los terremotos de mayor magnitud tienen a tener más réplicas, aunque hay una excepción en el de magnitud de 5.4 que generó 23 réplicas más que el de 6.2. Y estas son las referencias bibliográficas por el cual me guié para elaborar este análisis de caso y ya con eso terminamos. Muchas gracias.